Estos 5 libros literalmente cambiaron mi vida y la forma en la que veo mis relaciones, mi autoestima, la manera en la que me comporto en el mundo. Así que si quieres aprender a cómo llevar tu vida a otro nivel, quédate hasta el final porque seguro hay un libro que puede cambiar tu vida por completo. Tengo todos estos libritos acá conmigo. El primer libro que te voy a recomendar y que de verdad es una joya, es Breaking the Habit of Being Yourself de Joe Dispenza. Quizás has escuchado sobre Joe Dispenza, es un especialista en entender el comportamiento humano y también cómo funciona nuestro cerebro, la conexión entre pensamientos, emociones y acciones, tu personalidad, tu carácter. Y este libro, la verdad, me lo voy a releer, tiene muchísimas lecciones, pero yo diría que las que más me marcaron fueron, número uno, que nuestros pensamientos crean nuestra realidad. Si siempre pensamos lo mismo, vamos a vivir y a experimentar lo mismo en el mundo. Es como esa idea de cuando pensamos en un carro rojo, de pronto empiezan a aparecer todos estos carros rojos en nuestra vida. Y probablemente ese carro siempre estuvo ahí, pero no tuvimos nuestra mente concentrándose en ese resultado. Es lo mismo que ocurre en tu vida. Si empiezas a conectarte y a enfocarte con la carencia, es lo único que va a resultar en tu vida. Si empiezas a enfocarte en las deudas que tienes, en los problemas que tienes, todo empieza a adquirir fuerza. En lo que pones tu atención, se expande. La segunda lección que aporta este libro y que me parece maravilloso es que explica cómo la meditación no se trata de estar simplemente 5 minutos en silencio, pero es como la meditación te ayuda a reprogramar tu mente, porque a través de la meditación vamos a poder tener un espacio en el que podamos escuchar o ver cómo llegan esos pensamientos. Eso que llega es tu inconsciente y tu modo automático. Y a veces no sabemos cuáles son los pensamientos automáticos que crean nuestra realidad. No sabemos identificarlos. Entonces, con la meditación podemos entender este pensamiento viene constantemente de manera inconsciente a mi vida y ha estado creando todo lo que me rodea. Entonces, con esta meditación yo voy a reprogramarlo, voy a ser consciente del pensamiento y luego cambiar lo que ahora sí quiero para mí. Y la lección número 3, que creo una de las más brillantes, es que nosotros realmente somos adictos a nuestras emociones. A veces nuestra personalidad y nuestro carácter realmente es nuestro cuerpo respondiendo a la adicción a una emoción o a un pensamiento. Nuestro cuerpo genera un cóctel químico cada vez que sentimos ira, tristeza, ansiedad y sin darnos cuenta nos volvemos adictos a repetir esa emoción. Recuerda que el cerebro no está diseñado para que seas feliz o que alcances el éxito. Está diseñado para que estés a salvo. Y lo que se empieza a generar químicamente de manera automática o sencilla se vuelve el día a día o el constante. Y es más sencillo para tu cerebro replicar lo que ya conoces, porque es lo seguro. Ese cóctel químico que fue tu pasado se empieza a volver tu presente. Lo brillante del libro es que te enseña que definitivamente tú tienes el poder y tu cerebro con la neuroplasticidad de cambiar tu personalidad, cambiar tu carácter y por ello cambiar tu realidad. Tú no eres una víctima, tú tienes el poder con tu cerebro de cambiar la realidad, de cambiar tu personalidad, tu carácter y generar nuevos resultados en tu vida. Podemos literalmente crear la versión de nosotros mismos que queramos, pero ciertamente requiere de mucha práctica y conciencia diaria constante. No es que vas a meditar una vez y ya se resuelve el problema. No, querida, porque esto lleva años, días, meses de consistencia que hay que corregir. Entonces, práctica constante, consciente. Y este libro, la verdad, yo creo que la lección más clara es que me hizo ver que yo no era mi personalidad, sino que yo soy el resultado de mis hábitos emocionales, de los hábitos de mis pensamientos. Y lo más poderoso es que puedo cambiarlo cuando yo decida. Pero el segundo libro, y esto es una bomba, te lo juro, es The Courage to be Disliked, que perdí el papelito. Es un libro tan maravilloso, de verdad, yo te lo recomiendo que te lo compres y lo marques y lo pongas el bolígrafo. Yo escuché el audiolibro y luego me compré el libro porque dije, esto está demasiado bueno. Te voy a decir por qué es tan bueno. Porque nuevamente te explica, pero de una manera muy divertida o muy poderosa, en la que un maestro empieza a hablar con un estudiante que tiene una vida que no le gusta. Tiene pocas amistades, tiene una vida poco satisfactoria, está muy enojado o frustrado con su vida. Y el maestro le empieza a hacer ver de una manera muy hermosa cómo lo que vemos afuera realmente es un reflejo de lo interno.
externo. Si, por ejemplo, vivimos con resentimiento, entonces todo lo que vemos nos va a parecer injusto. Si sí vives con libertad, todo se va a sentir más ligero. Literalmente, los lentes que te pones va a cambiar tu realidad. Muchas veces eso que queremos nosotros, queremos que nos los dé el otro, porque hay una expectativa, ¿no? Porque hay un ego, hay algo que yo quiero que las cosas sean de cierta manera. Podemos el peso en la otra persona que me haga sentir de esta manera, creando expectativas afuera de lo que yo quiero, pero ni siquiera empieza por mí. Si yo no me puedo dar eso, ¿cómo puedo exteriorizarlo en otra persona? Y así se genera más frustración. Y también el libro explica mucho cómo el miedo a no ser de agrado de todos nos frena tanto a hacer las cosas que queremos, y que lo más importante es aprender a ser libre, es aprender a entender que el mundo interno se va a reflejar afuera. Si yo me critico constantemente, la idea de mi vida o lo que se va a reflejar en mi vida es que todas las cosas que yo haga van a tener críticas, o voy a tener un grupo de personas criticándome constantemente. Pero esto no es real, esto es 100% creado por tu mente para mantenerte en esa forma de confort, o de también reafirmar la creencia de tu propia crítica. Entonces, lo que el libro plantea es que hay que aprender a ser libre. Esto no significa que nadie te va a criticar, pero esto significa que si yo tengo la aprobación personal, es decir, si la experiencia interna empieza mi propia aprobación, esto se va a reflejar externamente. Si estamos constantemente buscando la aprobación externa, si no nos atrevemos a hacer las cosas y a simplemente dejar a un lado el que dirán, vamos a ser esclavos de la aprobación externa hasta el fin de nuestros días. ¿Quién quiere vivir una vida así? ¿Cuántos años más vas a vivir así? ¿Vale la pena? No lo creo. Entonces te recomiendo mucho este libro si te está costando mucho ser libre, si te está costando mucho hacer eso que quieres hacer porque piensas mucho en los demás, porque tienes expectativas muy altas, porque pones mucha presión en ti mismo, si tienes cierto pensamiento obsesivo. Es un libro hermoso que, a diferencia del de Joe Dispenza, te lo explica a través de una conversación, y creo que es muy relatable, es muy hermoso de leer y 100% recomendado. Estos dos libros juntitos, impacto, te lo digo, impacto. Ahora, el tercer libro, que de verdad también es maravilloso, es que yo no te voy a recomendar algo que a mí no me haya servido. Si yo te estoy recomendando esto, es porque de verdad a mí me cambió la perspectiva, me cambió la vida, y te va a ayudar muchísimo. Y eso espero. Y este tercer libro es el de Mindset, la psicología del éxito, o Mindset, The New Psychology of Success. Y básicamente tiene lecciones muy interesantes. Las principales que yo me llevo es que hay dos tipos de mentalidades. Ella te explica que en el mundo hay tipo de mentalidad de crecimiento y la mentalidad fija. Y realmente la diferencia no es en que una persona tenga talento o no, simplemente es la mentalidad. Hay personas con menos talento, pero tienen una mentalidad de crecimiento, que logran tener éxito. Y hay personas con muchísimo talento, pero tienen una mentalidad fija, y esto les hace que se queden estancados y no progresen. La mentalidad fija es aquella que ve el fracaso, no lo ve como un feedback, sino lo ve como frustración, como algo personal. Lo toma y lo arraiga en su personalidad, y como que se frustra, no está abierto a la mejora o el crecimiento. En cambio, la mentalidad de crecimiento es aquella que ve más los problemas como un puzzle, como un rompecabezas. Es decir, busca la solución, es más un juego, y ve el fracaso como un feedback, como parte del éxito. En cambio, cuando vemos la mentalidad fija, es muy dicotómica, es decir, ve, si hay éxito, no hay fracaso. La mentalidad de crecimiento incluye el fracaso como parte esencial del proceso, porque es como los rompecabezas, ¿no? Puedes intentar una pieza, no encaja. ¿Te frustras y dejas de armar el rompecabezas? No. La mentalidad fija probablemente lo haría, pero la mentalidad de crecimiento dice, ok, aprendí que esta no es la pieza que funciona, voy a ver la que sí funciona. La mentalidad de crecimiento entiende que tu identidad no se define por lo que logras hoy, se define por lo que vas aprendiendo en el camino. En cambio, la mentalidad fija se toma el error personal, como comentamos anteriormente. Es una mentalidad distinta de tomar una situación neutral en tu vida y entender que nosotros le ponemos significado. Esta mentalidad positiva de crecimiento le da un significado completamente distinto a la fija. ¿Cuál es el significado que tú le quieres dar a las cosas que te pasan en tu vida? Espero que sea de crecimiento y de solución. Nada en la vida tiene significado hasta que tú se lo colocas. Después de leer este libro, yo creo que lo más valioso es que vas a empezar a ver todos los errores como escalones hacia algo mejor o al crecimiento, o incluso como parte del juego. El cuarto libro que tengo por acá es el de Think and Grow Rich
de Napoleon Hill. Yo podría decir que hay muchísimo de el libro de El Secreto o La Ley de Atracción aquí, ¿no? Pero sí hay lecciones que son muy diferentes de ese libro. La primera lección que indica es que la mente es el inicio de la riqueza. Una idea clara, repetida y con el deseo firme de lograrlo va a hacer la diferencia en tu realidad. Te explica cómo la fe es un músculo mental. En conjunto con el deseo del cambio, se desarrolla constantemente en tu mente. Cuando te repites algo lo suficiente, tu mente entonces empieza a buscar formas de lograrlo. Cómo el deseo te va a ayudar a crear esta fe y a seguir trabajándola constantemente hasta que tus acciones, la manera en la que te sientes, va a empezar a transformarse con lo que ya deseas y lo que quieres lograr. Pero no solamente se queda en esto, también te explica cómo es importante rodearte de personas que te ayuden a alinearte con ese deseo y esa acción. Explica la importancia de las personas que te acompañan en el camino, del ambiente en el que te desenvuelves y cómo es importante que cuando te rodeas del ambiente adecuado se empiezan a multiplicar los resultados. Y esto se puede aplicar a muchas áreas de tu vida, pero se habla mucho, obviamente, del dinero por el título Think and Grow Rich. El dinero no es algo externo, te explica cómo el dinero es algo que empieza desde el deseo, desde la fe y cómo es una consecuencia de la mentalidad. Si alineamos con el libro anterior, ¿no? De la mentalidad fija y de crecimiento. Si una mentalidad fija, ¿tú crees que realmente va a generar una riqueza sustentable? Probablemente no. ¿Por qué? Porque para poder generar riquezas altas hay que cometer varios errores, hay que crecer, hay que permitirse, hay que abrirse al error. El quinto libro me lo leí hace mucho y la verdad no le presté mucha atención en ese momento, pero la manera en la que entiendo las relaciones humanas hoy en día me di cuenta que sí me impactó bastante. How to Win Friends and Influence People de Dale Carnegie. Y espero que lo estoy diciendo bien. Este libro es increíble. Si quieres mejorar la manera en la que te relacionas, te desenvuelves con las personas, este libro es un básico y es muy sencillo de leer. También lo puedes escuchar en audiolibro. Y este libro te da muchas claves, ¿no? Pero las más esenciales yo podría decir que te explica cómo las personas lo que realmente quieren sentir, porque a veces cuando hablamos con personas nos enfocamos mucho en nosotros, ¿no? Como en vendernos nosotros. E incluso estaba viendo videos de The Wolf of Wall Street y él explica cómo el vendedor a veces se enfoca demasiado en él mismo, ¿no? Como, o como, sell me this pen, te enfocas en los pros del pen y cómo ese bolígrafo es el mejor, etcétera. Pero la verdad es que lo estamos haciendo al revés. El truco es realmente hacer sentir a las personas importantes. Eso es lo que realmente la gente quiere. Quiere sentirse importante, escuchada, atendida, valorada. Cuando haces que alguien se sienta valorado, gana su confianza. Es decir, tienes que entender las verdaderas necesidades de las personas. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que sienten? ¿Qué es lo que desean en su vida? Entonces, si haces sentir a alguien valorado, especial, vas a ganar su confianza más rápidamente. Otra lección es que explica que escuchar es súper importante, es más valioso que hablar. La gente recuerda muchísimo cómo la hiciste sentir. Si estás constantemente hablando y no dejas a la otra persona expresarse, esta persona va a tener un recuerdo muy distinto a que le brindas una experiencia en la que puede hablar de sí mismo, sentirse escuchado, apreciado. También te da otras sugerencias para las relaciones, como por ejemplo, aprenderte el nombre de las personas, llamar a las personas por su nombre, un cumplido también que puede abrir muchas puertas y te explica cómo en este mundo a veces no se trata de las personas que tengan más conocimiento. A veces las personas no ganan porque tienen más conocimiento o están más preparadas, es porque tienen la habilidad humana de conectar. Hay personas que llegan muy lejos y es porque saben justamente cómo leer a las otras personas, cómo hacerlas sentir escuchadas, cómo hacer que se sientan valoradas. La vida no es solo inteligencia, es conexión humana. Y con este libro vas a aprender lo esencial y vas a estar 1000 pasos adelante que todas aquellas personas que no tienen este conocimiento. Cuéntame qué libro has leído, si hay alguno de estos que ya conoces. Recuerda suscribirte al canal, darle like y comentarme aquí abajo qué opinas del video. Y nos vemos en el próximo episodio.